tardes y bienvenidos de nuevo a una de nuestras conversaciones en la azotea de Lefebvre, el Derecho. Hoy vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad que es los grandes retos jurídicos que nos plantea la innovación. Conscientes de estar siendo protagonistas de la era digital, incluso de lo que ya se está llamando una nueva era o revolución histórica, podemos vivirlo como simples espectadores o formando parte de los protagonistas jurídicos que puedan ofrecer determinadas alternativas y soluciones a todas las cuestiones que se están planteando sobre la materia en cuestión de innovación y como son nuestros invitados de hoy. Para hablar sobre este apasionante tema tenemos a Paloma Llaneza con nosotros, socio director de Razona Legal Tech, abogado, experta en nuevas tecnologías, Internet, comunicaciones digitales y seguridad TI. Buenas tardes, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Susana, un placer. Así también contamos con la presencia de Alejandro Sánchez del Campo, abogado en Telefónica y editor de un blog al que yo me confieso enganchadísima, replicantelegal.com. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias, un lujo buenas contar tardes. contigo aquí hoy. Encantado. Muy bien, hablaremos de innovación. Yo creo que el planteamiento puede ser desde una perspectiva muy positiva, porque bueno, habrá quienes se resisten a adaptarse a los cambios, casi todos entendemos que se podrán quedar bastante solos. Al usuario, y los abogados somos usuarios de la tecnología, no parece interesarle mucho el discurso catastrofista de es usted responsable de la configuración de sus datos, de sus cuentas, del posible control sobre sus datos. Pero, sin embargo, cuando también le damos una normativa excesivamente proteccionista, también huyen de ello. No sé si se tratará de buscar un término medio como abogados. Toda innovación tecnológica nos va a requerir siempre una constante formación adaptada en un entorno en el que además está en constante evolución. ¿Qué consideráis? En ese término medio que decía, por ejemplo, Paloma, ¿un exceso de regulación podría llegar a matar la innovación? Bueno, esto me recuerda como el vídeo mató a la estrella de la radio. Creo que nos gustan mucho estos digamos, poner tigres, leones, complicar, enfrentar innovación con regulación. Yo creo que la innovación está al servicio de la sociedad, está al servicio de que el ser humano mejore personalmente sus condiciones de vida, se desarrolle personalmente, desarrolle la personalidad y en ese sentido la innovación per se no debe de ser la que marque nada, debe de ser la innovación junto con una revisión ética de qué sociedad queremos y qué tipo de sociedad queremos para todos nosotros y en qué medida esa innovación mejora nuestra vida a medio y largo plazo o la empeora a medio y largo plazo. Puede haber innovaciones que a corto nos mejoren la vida, pero a medio nos la compliquen. Yo creo que la regulación debe de venir de esa reflexión sobre lo que la sociedad quiere que sea esa innovación y cómo quiere que impacte en la convivencia, porque eso es el derecho, ni más ni menos que regular las relaciones humanas, no tiene más misterio, yo creo. En realidad, bueno, me refería a asuntos, por ejemplo, como el caso de Uber, que desde ese punto de vista el usuario estaba encantado con Uber y sin embargo aquí en España lo hemos matado. Bueno, hay otras... Bueno, en Estados Unidos también. Ha habido una abogada de San Francisco que está pleiteando para conseguir los derechos laborales de los trabajadores de Uber. Así que no solo somos los europeos los que matamos la innovación, los americanos también. Bueno, sí. Casos como los drones, que hoy por hoy aparentemente se les imposibilita repartir pizzas, como se decía. Sin embargo, yo esta semana, no sé si os sonará, he visto una noticia de que iba a salir una entidad panificadora que iba a hacer reparto a domicilio de los panes. ¿No será aquí? ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho y lo hace bien porque a efectos promocionales tiene mucha repercusión. A pesar de sobrevolar zonas habitadas. Sí, pero de lo que decías, yo creo que efectivamente el tema de la regulación puede condicionar la innovación. No sé si matarla, pero al menos sí condicionarla. Porque muchas veces tendemos a ver más los peligros que los beneficios y muchas veces tendemos a regular porque pensamos que con eso estamos más protegidos, ¿no? Pero claro, regular materias tan nuevas como son estas de las que estamos hablando, pues puede ser prematuro, puede ser rígido, puede condicionar otros negocios. No tenemos muy claro hacia dónde va a ir este tema de los drones o muchas otras innovaciones disruptivas. Entonces, regularlas a día de hoy probablemente condiciona hacia dónde pueden ocurrir porque lo hacemos pensando en el peor escenario. O sea, hay una serie de elementos que sin duda pueden condicionar hacia dónde va a ser. Claro, o sea, si realmente nos lo tomáramos como regulaciones marco, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo cual permitiéramos que siempre y cuando pues temas de derechos fundamentales y demás, el resto de implicaciones
hay muchas que se están autorregulando en el mercado, entonces bueno, pero comprendo que es complicado. Bueno, hablemos de un tema muy interesante, a mí me encanta, el de la computación cognitiva, inteligencia artificial, automatización de procesos integrada a nuestros equipos. Bueno, en nuestro sector ya sabéis, la gente se revuelve bastante en la silla diciendo, Dios, nos van a quitar el trabajo, vamos a hacer una consulta, o sea, nadie va a venir a consultárnoslo porque se lo van a hacer a Watson, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opináis al respecto? ¿Va a ir en detrimento de la eficacia jurídica de nuestros despachos o por el contrario, nos ayudará a gestionar mucho mejor la información y los tiempos? Yo creo que va a ir en beneficio. Lo que pasa es que es verdad que requiere adaptarte a esa tecnología, conocerla, entenderla. Watson es uno de los ejemplos que más se cita y muchas otras innovaciones que están yendo en el mismo sentido. Yo creo que va a cambiar bastante todo el mundo jurídico, pero efectivamente requiere entenderlo y abrazar esa nueva tecnología, cosa que muchos abogados, pues por definición o por principio, la rechazan. Yo creo que eso es un error, al menos hay que entenderlo y usarlo de la mejor manera que puedas, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo ves, Paloma? Porque también en su día tuvimos que poner bases de datos y también era como que horror, ¿no? O sea, que algo... Bueno, no, yo nunca vi las bases de datos como un horror. Pero seguro que tú no te revuelves en la silla al hecho de hacer una consulta y que te den 3 opciones. Bueno, de hecho ya la gente viene consultada de Google. Exacto. O sea, que te quiero decir que si me consulta con una base de datos al menos un poco más inteligente, pues no me parecerá mal. Yo creo que los abogados tenemos una cierta resistencia al cambio. Tampoco se nos ha enseñado a adaptarnos al cambio, como no se nos ha enseñado tampoco a ser empresarios y muchas otras cosas que se nos deberían de enseñar. Y bueno, pues la realidad se nos impone, hay cambios legislativos que dejan fuera del mercado a amplios grupos de compañeros y yo creo que en este caso pues nos adaptaremos. Yo de todas maneras creo que nunca el futuro es como nos lo plantean, entonces muy probablemente Watson o cualquier otra inteligencia artificial serán muy útiles para darnos información, incluso para llegar a conclusiones, pero yo confío todavía en que esto de la abogacía es un arte y hay una parte de intuición, una parte artística en el ejercicio de la abogacía que mejorará con el uso de este tipo de herramientas porque nos igualará a todos los abogados, pero yo creo que lo que diferenciará es la parte artística de cada abogado de cómo se enfrenta al problema. Porque la gran cuestión no es la información. A mí me enseñaron, cuando empecé a ejercer, que para ser buen abogado no había que encontrar las respuestas, sino que primero había que encontrar las preguntas. Entonces, ese es el arte de ser abogado. Yo creo que si nos ayuda Watson, bienvenido sea. Pero si lo piensas en cuanto a digamos, capacidad de proceso o memoria, es difícil poder competir contra esas máquinas. Imposible. Pero evidentemente en conceptos como creatividad, empatía, porque al final, ¿qué es lo que le ofreces a un cliente siendo abogado? Le ofreces confianza por encima de otra serie de cosas. Un poco de terapia que también, ¿eh? Tengo un amigo que dice que efectivamente un abogado es lo primero que es un confesor. Y efectivamente eso no lo va a poder igualar una máquina, sea esta o cualquiera. Lo que pasa es que tienes que ser capaz de encontrar ese valor. Si tu despacho o tu profesión es de hacer formularios, pues en ese campo es poco probable que puedas sobrevivir a largo plazo. Pero la manera de encontrar esa empatía, esa creatividad, esa manera de solucionar problemas, ahí hay mucho campo, muchas cosas por hacer, sin duda. O sea, que nos vamos a convertir en abogados mucho más creativos y seguiremos adaptando nuestros modelos de negocio. Yo creo que sí. Os quería eso, o sea, situar en la posición de vaticinadores de un futuro muy cercano y considerar, a ver, qué sucederá con la abogacía en apenas una década. Es decir, qué tipo de abogados nos vamos a encontrar. Ya no hablo de especialidades, sino de profesionales que hayan o no asumido mayor o menor riesgo en la adaptación a este tipo de cuestiones. O sea, yo creo que al final la tecnología está ahí, es evidente. O sea, darle la espalda es como la negación. Bueno, ¿dónde quedará el abogado tradicional que se resista? Seguramente segmentado a algún otro tipo de clientes. No sé, mojaros un poquillo. Que empiece el que es un fan de Watson. No, bueno, si fuera solo Watson sería... No, vamos a ver, yo creo que ya hay autores tipo Richard Susskind que están hablando de ello y muchas de las cosas que lleva diciendo se empiezan a cumplir. Yo creo que ya estas soluciones que están empezando en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde están haciendo cosas realmente potentes, estamos hablando de Watson, pero está Axiom, está Riverview Law, está Rocket Lawyer, hay muchas otras en el mismo sentido. Entonces yo creo que va a cambiar claramente y creo que la clave es ser capaz de encontrar, de ponerle valor a ese asesoramiento, porque si no, digamos, el modelo tradicional que podía ser, oye, te cito la jurisprudencia, un informe de un despacho que básicamente lo único que tiene es jurisprudencia, pero en la conclusión, que es lo que te interesa, aporta mucho, creo que en breve va a dejar de
funcionar, ¿no? El mundo legal efectivamente ha sido reacio, no se ha transformado mucho. Yo creo que esa revolución está a la vuelta de la esquina y va a ocurrir con estos despachos. En el Reino Unido en 2007 liberalizaron y entonces ahora ahí pueden ser dueños de despachos no abogados y eso ha permitido que entren soluciones tecnológicas. Ellos mismos dicen que por la ineficiencia que veían en el mercado legal, veían esa ineficiencia y ese software, esos algoritmos, esos sistemas han entrado para hacer más eficiente parte de la función de abogado. Eso yo creo que va a seguir así, parece indudable y precisamente ahí la clave es eso, entenderlo y ser capaz de posicionarte bien en ese... otro tipo de cuestiones, de habilidades nuestras. Para mí es claro, no sé qué solución es la que va a triunfar, pero creo que es claro que ese tipo de cosas se va a ir imponiendo cada vez más, empezando por donde se aporta poco valor y siguiendo en la cadena de valor hacia más arriba. En ese sentido, ¿estás de acuerdo? Antes comentabas... Es que yo a lo mejor estoy más en el barro del ejercicio jurídico y entonces me da la sensación de que los modelos anglosajones en España no suelen funcionar de manera automática. De hecho, no suelen en Europa continental, te traes un modelo americano, un modelo de Gran Bretaña y no suele funcionar igual que funciona allí por muchos motivos. Por la cultura jurídica es diferente, incluso la cultura es diferente. Yo creo que los abogados, no me gusta calificar a los abogados de más tradicionales o menos tradicionales, yo creo que debemos de evolucionar a ser unos analistas de riesgos jurídicos. Debemos de dejar de imponernos a los clientes, en muchos casos vamos en contra del negocio y eso ya ocurre ahora con independencia de la tecnología. Creo que debemos de saber acompañar adecuadamente a nuestros clientes, ser el consiglieri del padrino. Preventivos, en cierto modo. Es una mezcla de todo, es decir, creo que vamos a ser más cercanos a nuestro cliente al mismo tiempo que vamos a ser más tecnológicos, pero yo creo que reaccionaremos a cómo cambien en nuestro entorno los otros operadores jurídicos. Mientras tengamos una justicia que funciona como en el siglo XIX, por mucho que prometan que nos van a citar por WhatsApp a partir del 1 de enero, yo creo que nos adaptaremos cuando se adapte a la justicia en este país. Y a este país todavía le quedan un par de siglos por evolucionar. Hay muchos abogados que funcionan en ese entorno, se adaptarán según las circunstancias de ese entorno. De acuerdo. Bueno, decimos que en Internet todos tenemos el mismo espacio que una multinacional. Esta frase es bastante consabida, por eso también la pregunta es si es posible o veis que este tipo de herramientas van a convertir al pequeño despacho en una posición mucho más igualada a las grandes corporaciones jurídicas. Bueno, hace 10 años la diferencia fundamental que había entre un gran despacho y un pequeño despacho era la capacidad de tener documentalistas trabajando brutalmente en sus bibliotecas para hacer esos informes o para alcanzar ese conocimiento que para un despacho pequeño estaba muy lejano. Esa diferencia ha desaparecido, pero también es cierto que los despachos grandes han mutado y venden marca y por lo tanto da igual que todos tengamos un acceso más o menos similar a la información cuando el modelo de negocio es diferente. Yo creo que eso ha ayudado mucho. Actualmente nuestra capacidad de trabajo ha aumentado exponencialmente y me da pena muchos compañeros que todavía no se han incorporado a este cambio, que creo que se lo van a perder. Pero bueno, como el siguiente campo va a ser Watson, pues yo creo que ya directamente pueden acceder a Watson y dar el salto. Fíjate, Paloma, yo creo que los pequeños despachos tienen oportunidad de ganar a los grandes despachos. Fíjate, ¿Tú lo crees? Sí. Tenemos muchos ejemplos saliendo un poco ¿Sí? en empresas como Airbnb, Uber, que han, digamos, el mundo hotelero no pensaba que una aplicación que no existía hace 10 años se iba a poner completamente en hacker y Uber es lo mismo respecto al mundo del transporte, ¿no? Yo creo que no es el más grande, ni el más pequeño, ni el que tiene más dinero. Yo creo que hay un punto, es el más ágil, como tipo leyes de Darwin, pero aplicado en este caso a esto, es porque empresas grandes como Nokia, tenemos el ejemplo de Nokia, que era enorme y ha caído en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que no es el más grande ni el más potente, sino realmente el más ágil, el que mejor entienda el cambio y el que mejor se sepa adaptar. Yo lo vería más como una oportunidad de que los pequeños despachos o medianos puedan competir con los grandes, porque yo creo que hay un tema de ingenio y de reputación online, de encontrar tu posición, que es mucho más importante eso que no el tamaño de por sí, ¿no? Te da más acceso a priori, pero si no juegas bien esas cartas, yo creo que en el mundo digital
tan cambiante puedes estar fuera en un plazo corto. Estoy parcialmente de acuerdo contigo en el sentido de que la diferencia, es decir, ahora es posible acceder, antes no era posible acceder, y eso te lo da el tener una presencia digital, el tener una, digamos, una reputación online, etcétera, etcétera, pero es cierto que todavía el mercado legal se sigue funcionando por el cliente derivado, por la recomendación a través del consejero delegado en las grandes entidades. Espero que esto evolucione y que esa eficiencia también se lleve a la manera de contratar a los abogados dentro de las grandes corporaciones. En las grandes empresas sí, probablemente en otro tipo de clientes es más fácil que llegues a ese abogado precisamente por su presencia. Eso es indudable. Online, y hay muchos abogados que están haciendo cosas muy buenas de reputación online, de cómo se posiciona, me parece una manera muy inteligente, porque con muchos menos medios puedes llegar a un sitio que antes era imposible. Impensable. Cierto. Bueno, continuamos disculpar, con otro tipo de innovaciones que también pueden denotarnos implicaciones jurídicas. Todos los informes apuntan a un crecimiento exponencial y de hecho lo estamos viendo en la calle de los wearables, dispositivos vestidos conectados a Internet y que llevamos con nosotros, incluso en chips. Bueno, comentabas en algún caso súper interesante en uno de tus posts que consiguen pues, extraer datos de nuestro propio sistema nervioso. En fin, ¿cuáles son para vosotros los mayores problemas legales que plantean este tipo de innovación tecnológica? Pues mira, yo creo que hay un tema del que se habla poco, que son los retos éticos por el que deberíamos empezar, y más en estos casos, ¿no? Los temas de wearables habla mucho de privacidad, de seguridad, que sin duda son unos peligros muy claros en este tipo de sistemas, en Internet de las cosas. Pero hay otros temas de los que se habla menos, que es de estos retos éticos que plantean este tipo de nuevas tecnologías, porque al final la pregunta es, de los wearables podemos pasar a implantables, a cosas que te vas poniendo, y la pregunta es, ¿hasta dónde dejamos que llegue la tecnología? ¿Regulamos eso? ¿No lo regulamos? ¿Dejamos que la gente haga lo que quiera, se mejore, digamos, artificialmente? Hay corrientes que defienden eso. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Creo que es más importante que el debate legal, el debate moral o ético. Pues, oye, como sociedad, digamos, ¿qué estamos dispuestos a aceptar o asumir? Y a partir de ahí puede entrar después de ese debate social y filosófico, comentamos antes todo el debate filosófico de los coches sin conductor. ¿Y cómo hacemos? Porque hay un punto ahí que es... Es que es delicado el límite cuando hablamos de los coches sin conductor. Pues bueno, todos vemos se nos ocurren fácil los posibles ejemplos de riesgo y de responsabilidad. Sí. Cuando hablamos de innovación para la mejora de la salud, a todos se nos antoja muy positivo, ¿no? Entonces, regular, meter todo en el mismo saco es complicado. Sí, pero que al final en estos temas... Yo creo que habría que hablar más de temas éticos y habría que hacer más debate social, seguramente, con el que se hacen las normas, ¿no? Hay otros... Sí, para realmente ver hasta qué punto estamos como sociedad maduros para determinadas cosas, ¿no? Porque muchas veces se empieza a regular pero sin que haya habido ese consenso, opiniones de expertos o lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que un tema interesante sería empezar a plantear esos temas éticos y ese debate social, pedir más opinión de expertos y después ya nos planteamos... regular, pero en ese orden. Y yo creo que lo que acaba de decir es absolutamente imprescindible, pero los wearables, el Internet de las cosas, suponen claramente un peligro para la privacidad que no somos capaces de avizorar en este momento. Creo que somos una sociedad de adolescentes que nos hace mucha ilusión todos estos cacharritos, que nos apuntamos a ver cuánto somos capaces de correr y le damos un montón de información a una aplicación que muy probablemente calculará si nos va a dar un infarto en la próxima vez que salgamos a correr en atención a nuestra edad y nuestro peso, y que probablemente venda esos datos a una compañía de seguros que probablemente nos deniegue un seguro. Entonces, me parece que somos una sociedad infantilizada, que nos gusta mucho todo esto y lo acogemos con pasión. A mí me encantan los cacharritos, pero no llevo un wearable, bueno, llevo uno que es el teléfono móvil, que bastante que es prácticamente estar permanentemente identificado. Yo creo que ahí hay un reto de reflexión, es decir, no creo que la regulación en Europa nos protege, en Estados Unidos, ¿no? El negocio de la privacidad en Estados Unidos es un negocio y en Europa no lo es. Entonces, hasta que no hay un consenso a nivel internacional, no solventaremos este problema. Y creo que el consenso vendrá pues, cuando pase, como ha pasado con la página de Ashley Madison, que 35 millones de infieles se han quedado pues, con todas sus fotografías y parafilias sexuales expuestas. Cuando veamos que eso pasa,
ya veremos a ver qué hacemos con la información que damos de todo tipo, la que damos inconscientemente y la que damos conscientemente. ¿Y en qué punto, también tratando en temas de privacidad o de intimidad, queda la propia concienciación y responsabilidad del usuario? Lo he preguntado también antes, pues es una pregunta que a mí me encanta. O sea, yo soy una perfecta convencida de que todo esto nos va a convertir en ciudadanos más autorresponsables. No lo creo. De hecho a las pruebas me remito de ver cómo utiliza la gente la tecnología, el WhatsApp, cómo las madres utilizan el WhatsApp, cómo se utilizan los grupos de WhatsApp. Es decir, ya solo eso es una demostración. No, ahora mismo está claro, ¿eh? Me refiero a futuro, estábamos vaticinando de aquí a 10 años. Es que la tecnología no es evidente. Es decir, no creo que cuando estemos manejando un lápiz y un papel, que además tiene una tradición de siglos, y cuando estampamos nuestra firma hay toda una tradición de siglos detrás del consentimiento, de cómo hacemos el grafo, de todo el peso que supone ese gesto. Esos gestos, ese peso no lo tenemos con las nuevas tecnologías y tampoco son evidentes, es decir, la gente no es consciente de que está aceptando unas condiciones, ni es consciente tampoco de hasta qué punto una compañía se va a saltar esas condiciones en favor de sus accionistas. Son empresas privadas que tienen accionistas que tienen que dar beneficios, que además están en una jurisdicción ajena a la nuestra. Es muy complicado. Para que eso funcione tiene que haber una transparencia del otro lado que no está funcionando. No creo, sinceramente, que haya todavía que cargar la responsabilidad en el usuario. A lo mejor dentro de 2 siglos sí, pero todavía no. Pero yo creo que estamos subestimando la capacidad de la sociedad para adaptarse a los cambios. Ahora es verdad que está habiendo cambios muy significativos, pero también ha habido otros cambios históricos importantes y en todos ellos la sociedad, el individuo y la sociedad como conjunto funcionan. En el caso de la electricidad, cuando empezó la electricidad funcionaba fatal, se electrocutaba a la gente, se incendiaba y muchos querían volver al sistema tradicional de las lámparas, etc. Con la fotografía pasó lo mismo, la fotografía pública. Una vez que salió del estudio, de que tú ibas con tu familia a hacerte una foto y salió a la calle, había unas protestas enormes por la privacidad y decía, no puede ser, ahora cualquiera nos puede hacer una foto. Hay una parte del progreso que efectivamente primero tiene un retroceso, pero luego la propia sociedad evoluciona hacia eso porque le ve las ventajas de eso. Y probablemente estamos en ese punto todavía, de confusión o de retroceso. Yo creo que nos vamos a adaptar porque tiene unos beneficios tan grandes que evidentemente seremos capaces como individuos y como sociedad de encontrar el camino, parte con regulación, parte con educación. Curioso porque hay madres o padres que dicen, no, es que mis hijos saben más que yo las nuevas tecnologías, yo no tengo nada que hacer. No, es que antes tú solo le decías, no cruces cuando mira antes de cruzar, pero ahora le tienes también que enseñar cómo funciona un móvil. Y si no lo sabes, tienes que aprenderlo. No puedes decir, no, como el móvil ha llegado más tarde que yo, ya mi hijo que aprenda solo. Te toca una parte tuya de educación y de adaptación de la sociedad que yo creo que está ocurriendo y va a ocurrir. Pero eres perfectamente consciente que los 2 ejemplos que me has dado no valen en absoluto para toda la revolución que estamos viviendo ahora, porque es decir, es muy sencillo como madre o como padre dar 3 consejos a un hijo para que no se electrocute. Es muy complicado para cualquiera de nosotros dar 3 consejos para que con toda la plétora de tecnología que estamos utilizando no tengan riesgos. Porque incluso nosotros cuando tenemos que aconsejar a nuestros clientes siempre estamos en un terreno resbaladizo. Me hace gracia que se utilicen los ejemplos de evolución anterior. Yo creo que el grado de complejidad de esta evolución es un cambio tan grande de paradigma que creo que no deberíamos de compararlo con cambios industriales anteriores porque creo que no es comparable. Yo creo que han pensado eso en todas las épocas, pero bueno, lo dejamos. Soy una antigua. Lo dejamos ahí. Bien, tenemos que avanzar porque nos queda ya poquito tiempo, a pesar de que seguiríamos horas conversando. La verdad es que es muy interesante y muy agradable. Una pregunta que sí que creemos importante. ¿Veis nuevas oportunidades de negocio para el sector jurídico en relación a estos temas? O sea, al tratamiento de las implicaciones legales de la privacidad. ¿Podríais darnos algún ejemplo? Yo creo que el negocio es espectacular. Donde hay problemas, el abogado florece. Y esto generará una cantidad de problemas desde la inadaptación de la legislación actual a cualquier entorno que se nos pueda ocurrir, pasando por la evolución a otras legislaciones o a la ausencia completa de legislación. Es decir, que en el conflicto, en el problema, en las zonas grises, los abogados tenemos nuestro espacio. Por lo tanto, yo creo que todo esto es un área fantástica de crecimiento que requiere una adaptación en nuestra manera de pensar. Como analistas de riesgos legales, como he dicho antes, nos requiere una exigencia técnica porque tenemos que aprender, esto no se aprende de un día para otro, hay que adaptarse.
y creo que es un campo fantástico. Y como creo que es transversal, la tecnología es transversal, el abogado que no se adapte a tener un mayor conocimiento de todo esto es que no va a poder llevar una reclamación de cantidad. Lo tengo así de claro. Entonces, yo creo que necesariamente va a generar un entorno que cuando menos va a ser apasionante y divertido. Eso estoy convencida de que sí. Seguro que sí. Se habla mucho de que las máquinas la irrupción de las máquinas cada vez más va a ir, digamos, eliminando puestos de trabajo, pero va a ir creando otros, ¿no? Ya pasó antes en la revolución industrial. No discutamos de eso de nuevo. No, pero el hecho es claro que va a haber, pero en todos los campos, estamos hablando de robots, de inteligencia artificial, de big data, de drones, de impresión en 3D, en todos esos campos hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Pero hay un punto que a veces sale en estas charlas y es, por ejemplo, te dicen algunos abogados, bueno, pues cuando venga esa tecnología yo ya me adaptaré. Es un poco español de que inventen ellos, pero hay muchas opciones también de inventar y de liderar eso, ¿no? Y hay empresas que lo están haciendo. Entonces, puedes intentar que tu mundo no se desmorone mucho o al revés, decir, oye, hay muchas oportunidades en el mundo que viene y posicionarte como abogado, como emprendedor o que sea. O sea, que yo creo que sí hay muchas oportunidades y es un... Y esa parte de la abogacía también, de gestión de procesos de la innovación, que aprovecha, por utilizar un término, pues las lagunas legales o los pequeños agujeritos. Nosotros somos hackers. Somos auténticos hackers. Nosotros vamos siempre buscando los fallos del sistema y los explotamos hasta el límite del saludo. Así Muy bien, chicos, pues la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema que da para infinito, porque como constantemente cada día vamos a tener una nueva noticia, un nuevo aparatito que analizar y que disfrutar y que a la vez seguro sacarle alguna pega legal. Pues ojalá pudiéramos seguir hablando de esto, pero el tiempo es breve y se nos acaba. Así que os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, vuestro tiempo y vuestros datos, todo lo que nos habéis proporcionado. Y a vosotros, invitaros a participar en las conversaciones en la azotea del Lefebvre del Derecho a través del hashtag en redes sociales, conversaciones-LED. Seguiremos, seguramente nos veremos pronto en otra de estas conversaciones en la azotea. Hasta pronto.